Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Naraja, veterinario especialista en cardiología de perros y de gatos, y estoy aquí en un nuevo vídeo de esta serie que estoy desarrollando sobre tratamiento, sobre terapéutica cardiológica en estas especies. Entonces, voy desarrollando vídeos de algunos medicamentos concretos, de manera que revisemos un poco, pues, para qué sirven, cómo deberíamos usarlos o cómo debemos usarlos, indicaciones, contraindicaciones, riesgos, etcétera. En este sentido, este vídeo que nos ocupa ahora es acerca del atenolol. Atenolol, y vamos a ver si nos ayuda o no, cuándo y cómo nos ayuda. Vamos adelante. Si en tu caja de herramientas, tu caja de herramientas terapéutica, solo tienes un martillo, pues todos los problemas te parecen un clavo. De tal manera que conviene tener algunas herramientas, conviene tener algunas opciones distintas para poder adaptarse a distintos pacientes. Desgraciadamente, no hay un solo tratamiento para todos los casos y que en todas las situaciones vaya a solucionar el problema cardíaco, y tengo dos o tres medicamentos para problemas cardíacos, el de perros y el de gatos, y ya está. Desgraciadamente esto no es así. Tengo que ir construyéndome una caja de herramientas un poco más completa, de tal manera que dependiendo del paciente, dependiendo de la enfermedad, dependiendo de la situación o de la fase de evolución, incluso dependiendo de los tutores que tengamos como clientes, pues vamos a tener que escoger una u otra herramienta, de tal manera que no es fácil decidir si esta es la buena y todas las demás no sirven, o esta otra es la buena y las demás no sirven, sino que tenemos que adaptar un poco nuestra terapéutica. Hay un dicho en medicina humana, muy frecuente, que recuerdan los médicos muchas veces, y es que los médicos jóvenes tienen varias soluciones diferentes para un mismo problema, mientras que los médicos mayores tienen una misma solución para diferentes problemas. Bueno, ¿y quién tiene razón, los jóvenes o los mayores? No tienen razón los dos. No hay una filosofía general, no hay una decisión general que sirva en todos los casos. Sencillamente hay que tener una caja de herramientas. Conforme vas teniendo experiencia, esa caja de herramientas normalmente la vas ajustando un poco mejor. Ya sabes que hay herramientas que no te sirven o que no te sirven casi nunca. Y también sabes que hay algunas herramientas que tienen una cierta capacidad de flexibilidad en su uso, de manera que las puedes utilizar en más de un caso. ¿Qué es el atenolol? El atenolol es un beta bloqueante, es un bloqueante de los receptores simpáticos, de los receptores adrenérgicos. Lo que hace es evitar que la adrenalina actúe. Bueno, pero no en todos los sitios. Hay distintos receptores simpáticos de distintas categorías, y el atenolol solamente afecta a los receptores simpáticos de tipo beta. Es más, ni siquiera todos los beta. Solamente afecta y bloquea a los receptores beta 1. Hombre, si te pasas de dosis y vas subiendo dosis y un dosis un poco más altas, bloqueas beta 1 y beta 2. Pero en las dosis habituales solamente bloqueas los receptores adrenérgicos beta 1. Una característica importante, hay que revisarla una vez y tenerla presente, es que es hidrofílico. Entonces, no pasa la barrera hematoencefálica, no llega al sistema nervioso central, no se metaboliza en hígado. Da igual que el hígado funcione bien, mal o regular, no necesita convertir el atenolol en una molécula activa, ni es capaz de eliminar el atenolol. El atenolol es activo por sí mismo y se elimina por vía renal, de manera que no hay ningún inconveniente en utilizarlo cuando hay un problema hepático. Ser un beta bloqueante selectivo beta 1, en las dosis terapéuticas normales, en las dosis terapéuticas habituales, lo que actúa es esencialmente sobre el corazón. ¿Y qué hace? Baja todo. ¿Qué es todo? Pues las distintas propiedades del músculo cardíaco. Entonces, el inotropismo, que es la fuerza, disminuye. El cronotropismo, que es la frecuencia, disminuye. El dromotropismo, que es la velocidad de conducción, disminuye. Y el badmotropismo, que es la excitabilidad, disminuye. Claro, lo primero que no nos gusta es el principio.
inotropismo negativo. Bah, entonces no me sirve para nada. Sí, sí, te sirve si necesitas reducir la frecuencia, la velocidad de conducción o la excitabilidad, teniendo en cuenta que el precio que vas a pagar a cambio de controlar uno, dos o estos tres problemas es un precio de pérdida relativa de la contractilidad miocárdica, lo cual es algo que tienes que tener en cuenta y si puedes contrarrestar con otra herramienta, pues deberías contrarrestarlo. Una ventaja del atenolol es que este efecto cardioselectivo, por lo menos entre comillas, o a dosis terapéuticas tipo beta adrenérgicos 1, beta 1, es que no tiene efecto en los receptores beta 2. Entonces las dosis terapéuticas actúan en el corazón, pero no actúan en el árbol respiratorio y no actúan sobre los vasos sanguíneos. Es decir, no hay tendencia a que se produzca una broncoconstricción por bloqueo beta 2 y no hay tendencia a que se produzca una vasodilatación por bloqueo beta 2. Esto puede ser una ventaja o un inconveniente. Hombre, una ventaja, perdón, un inconveniente por broncoconstricción, pues no es un inconveniente, es una ventaja que no se produzca broncoconstricción. Pero que no haya vasodilatación puede ser un inconveniente, porque si tuviese un efecto vasodilatador, podría compensar en parte por este camino el efecto inotrópico negativo que va a tener el atenolol. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Para qué sirve? Bueno, sirve distinto en gatos y en perros. Vamos a empezar con los gatos porque siempre se empieza con los perros, pues para llevar la contraria empezamos por los gatos. El atenolol tiene una indicación en gatos que es la cardiomiopatía hipertrófica felina. Pero no todos los casos, sino algunos concretos un poco más avanzados con una hipertrofia miocárdica ventricular severa y en los que se produce SAM, S-A-M. SAM, SAM son las siglas en inglés de Systolic Anterior Motion. Esto quiere decir que cuando el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre tiene que salir a través de la arteria aorta, en algunos casos, sobre todo cuando hay una cardiomiopatía hipertrófica y cuando el grado de hipertrofia es muy intenso, al producirse este movimiento, esta fase del ciclo cardíaco, una de las valvas, una de las hojas de la válvula mitral interfiere con el vaciado a través de la aorta, de tal manera que en un caso extremo puede incluso taponar la salida de sangre de la arteria aorta. De tal manera que yo, cuando tengo una cardiomiopatía hipertrófica felina, con una hipertrofia ventricular izquierda severa, y además en los estudios de ultrasonidos, de ecografía, lo que veo es que existe este SAM, este Systolic Anterior Motion de la válvula mitral, el atenolol tiene una clarísima indicación. También se puede utilizar en casos de hipertiroidismo. No para el control a largo plazo, ni permanente, ni nada parecido, sino al revés, para ayudar al principio. Bueno, tengo un gato hipertiroideo, le voy a dar medicación antitiroidea. Va a tardar un poco en hacer efecto, en controlar el hipertiroidismo, tengo que ajustar un poco la dosis y el gato tiene síntomas y signos de hipertiroidismo, yo puedo controlarlo durante un periodo de tiempo de días o de alguna semana con atenolol, además del bloqueante de las hormonas tiroideas. Si lo que estoy planteándome es una cirugía tiroidea del gato, porque se puede plantear, o en este caso, porque veo que hay unos nódulos que quiero eliminar o algo parecido, yo le pongo con atenolol una temporada breve, días, alguna semana, hasta pasar al quirófano. Lo mismo ocurre si voy a hacer un tratamiento con yodo radioactivo. De bueno, hasta que lo programo, lo tengo que remitir a no sé dónde, lo van a hacer tal día, lo van a inyectar, luego tarda en hacer efecto no sé cuánto. De bueno, pues hasta que todo aquello esté funcionando y esta terapéutica con yodo radioactivo cumpla su función y elimine el hipertiroidismo de este gato, yo puedo ayudarle con unas dosis de atenolol durante un periodo de tiempo previo a que funcione todo el tratamiento médico del hipertiroidismo. Con lo cual, cardiomiopatía hipertrófica, con SAM preferentemente, hipertiroidismo en las fases iniciales hasta el control más definitivo o más a largo plazo. Y en los perros tiene dos indicaciones, tres si quieres. La primera es defectos de fábrica. Defectos de fábrica, bueno, estenosis aórtica, estenosis pulmonar.
estenosis aórtica, pues hay un defecto en la raíz de la arteria aorta o en la válvula aórtica, en la válvula sigmoidea aórtica, y esto es un defecto de fábrica, y en estos casos el atenolol nos puede ayudar. También en la estenosis pulmonar, cuando tenemos un defecto en las valvas de la arteria sigmoidea pulmonar, el atenolol nos puede ayudar. El atenolol va a reducir la frecuencia cardíaca y este es el efecto positivo que va a ejercer en estos casos porque se trata de miocardios, tanto en la estenosis aórtica como en la estenosis pulmonar, más en la aórtica, son miocardios gastadores, son muy consumidores de oxígeno. Claro, si yo necesito mucho oxígeno para funcionar, pero bombeo poca sangre oxigenada, pues necesito mucho, tengo poco, me veo en un verdadero problema. Entro en una situación de isquemia crónica o de isquemia un poco más severa cuando sube la frecuencia cardíaca miocárdica y esto puede producir arritmias ventriculares, en algunos casos incluso letales, puede desencadenar una muerte súbita cardíaca. Claro, el atenolol no va a cambiar ni la válvula aórtica, ni la raíz de la arteria aorta, ni la válvula pulmonar, ni nada parecido, pero sí que baja la frecuencia cardíaca de tal manera que el razonamiento es, mira, ya que vas a poder bombear menos sangre oxigenada de la que te gustaría, por lo menos no gastes tanto, trabaja un poquito menos, consume un poquito menos de oxígeno, ya que recibes un poco menos de oxígeno de lo que sería ideal, y así conseguimos una cierta situación de equilibrio entre el aporte de oxígeno y el consumo miocárdico de oxígeno. En los perros, además decía, dos usos, defectos de fábrica, a la vez eran dos, el pulmonar y el aórtico, y el segundo uso, o el tercero, si quieres contar así, serían arritmias. El atenolol nos va a ayudar en el control, la mayoría de las veces no en la curación, vamos a usar ese término, pero sí en el control de la frecuencia de taquiarritmias supraventriculares. El atenolol lo que va a hacer es controlar la respuesta ventricular, la frecuencia ventricular. Yo tengo un perro con una fibrilación auricular y la respuesta ventricular es de 180, de 200 latidos por minuto y esto supone un compromiso funcional tremendo para el corazón. Le doy atenolol, sigue en fibrilación auricular, eso no va a cambiar, pero la respuesta ventricular es de 150 o de 160 latidos por minuto. Esto ya ha mejorado la situación hemodinámica, de tal manera que sin curar la arritmia, controla la respuesta ventricular y normalmente mejora el equilibrio hemodinámico de ese paciente. Las indicaciones claras son fibrilación auricular y taquicardia auricular. Y la mayoría de las veces, por no decir todas, siempre se utiliza unido a digoxina. De tal manera que doy digoxina cuando tengo digitalizado al perro y no se ha controlado la frecuencia cardíaca, añado atenolol. Esa es la estrategia más frecuente. Combinaciones desafortunadas con bloqueantes del calcio. Ahora veremos un poco de detalles de un sí y unos no. Con digoxina. Acabo de decir que se usa con digoxina y digo que es una combinación desafortunada. No, desafortunado no quiere decir que si lo mezclas o que si lo combinas se vaya a morir el paciente. Quiere decir que hay que vigilarlo especialmente. Entonces, con digoxina no es dosis altas de digoxina, dosis altas de atenolol, a ver qué pasa porque va muy rápido. Eso es muy poco apropiado y es muy fácil que tengas efectos secundarios, incluso algunos graves. Entonces, con digoxina, de sí, primero lo digitalizas, dosis bajas, acumuladas, estás seguro de que está digitalizado el perro, llevas 4, 8 días de digitalización y la situación la tienes más o menos controlada en cuanto a digital, añado atenolol en dosis bajas crecientes. Cada 2, 3, 4 días subo un poco la dosis si no tengo el efecto deseado. Entonces es una combinación desafortunada, descontrolada. Si la tengo controlada no tiene por qué ser un problema. También puede ser un riesgo potencial en anestésicos inhalatorios, en isoflurano. ¿Por qué? Porque deprime la función, la contractilidad miocárdica, la frecuencia cardíaca, de tal manera que en una anestesia general se nos puede producir una hipotensión con más frecuencia o con más intensidad de la que sería normal en estos casos. Y entonces no se pueden anestesiar. Sí, sí se pueden anestesiar. Simplemente lo mismo que antes. Control
y cuidado, de tal manera que yo ya sé que estoy anestesiando a un paciente con tratamiento con atenolol, ha tomado atenolol hace 8 horas o hace 10 horas y lo tengo que anestesiar con un poquito más de precaución y con más controles de lo que estoy haciendo en un paciente que no haya tomado atenolol. Yo decía que una combinación desafortunada es con los bloqueantes del calcio. Bueno, siendo estrictos, con bloqueantes de los canales celulares del calcio. De bueno, sí y no. Sí y no, ¿qué quiere decir? Quiere decir, los bloqueantes del calcio, como el diltiazem, actualmente ya no utilizamos verapamil o nadie, el diltiazem es muy poco amigo del atenolol. Normalmente hay que elegir uno de los dos. Entonces, si yo utilizo uno de los dos para el control de la frecuencia cardíaca, es muy habitual que digitalice al paciente. Al cabo de unos días le añado uno de los dos en dosis crecientes. Por un lado, ahora está más de moda el diltiazem. Es más barato en Estados Unidos, que al fin y al cabo son los que nos van enseñando a todos cómo hay que hacer las cosas, es más barato que el atenolol. Curiosamente, en Estados Unidos el atenolol es bastante costoso. El diltiazem es probablemente, desde mi punto de vista, más eficaz en el control de la frecuencia cardíaca que el atenolol, pero probablemente también es más eficaz en la reducción de la contractilidad, del inotropismo. De tal manera que ganas eficacia ganando riesgos, o bien te quedas con atenolol, que probablemente es un poco menos eficaz, pero también probablemente las dosis bajas es un poco menos arriesgado. Muchas veces lo que haces es probar. Digitalizo al paciente, oye, esto no es suficiente, añado atenolol, no es suficiente, subo la dosis, no es suficiente, retiro atenolol y añado diltiazem. De tal manera que luego voy subiendo la dosis de diltiazem y con diltiazem siempre es suficiente, porque el efecto es dosis dependiente, de tal manera que conforme yo voy subiendo la dosis, voy consiguiendo más efecto y llego a tener el efecto que yo quiera. Siempre, siempre, siempre pagando el precio de este inotropismo positivo intenso del diltiazem. Hemos dicho que es una combinación desafortunada, así como enunciado con digoxina, en el sentido de que no se pueda hacer, sino que hay que tener un control y hay que tener una revisión de dosis progresivas. Con digoxina, lo que ocurre es que la digoxina y el atenolol van a reducir la conducción, el paso de electricidad en el nódulo aurículo-ventricular. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las actividades eléctricas anormales que se producen encima de los ventrículos, en cualquier parte de las aurículas, esas conducciones eléctricas anormales van a llegar a los ventrículos con dificultad, lo cual es positivo. Si yo tengo, por decir algo, 300 actividades eléctricas anormales en las aurículas, en una fibrilación auricular, si todas llegan a los ventrículos tendría una frecuencia cardíaca de 300. Y esto es un desastre para un perro. Por el contrario, si yo le estoy dando a este paciente digoxina y atenolol, de las 300 actividades eléctricas anormales que se producen en las aurículas, solo como ejemplo, voy a conseguir que solo lleguen a los ventrículos 150. Y con 150 en los ventrículos, pues el corazón funciona mejor, consume menos oxígeno, bombea mejor la sangre, se relaja mejor cuando le toca, de tal manera que gana muchísima eficacia. Entonces sí que se pueden utilizar combinados como antiarrítmicos importante, supraventriculares, de arritmias auriculares, auriculoventriculares o sinusales, pero no como antiarrítmicos ventriculares, siempre que tengamos una monitorización del electrocardiograma regular y seriada. No hace falta un holter y cada semana un holter de 24 horas y cada 2 días, no, pero tenemos que ir revisando al paciente. Al principio con más frecuencia, luego vamos separando las revisiones y siempre hay que tener un cierto control del paciente. La clara indicación de esta combinación, ya hemos dicho que es la fibrilación auricular o la taquicardia auricular continua. Estos dos casos son los que nos van a dirigir hacia intentar el tratamiento con digoxina y atenolol cuando la digoxina, que es siempre, no da los resultados esperados.
Riesgos. Hay dos riesgos importantes con atenolol. Y esto no quiere decir que hay que sacarlo de nuestra caja de herramientas, quiere decir que hay que conocerlos. Primer riesgo, retirada brusca. Los beta bloqueantes. Todos los beta bloqueantes conocidos y probablemente los que se puedan conocer en el futuro. Pero por supuesto, el atenolol, que es el que nos interesa ahora, todos los beta bloqueantes hay que hacer una reducción gradual siempre que quieren retirarse del tratamiento. Gradual no es un año, es una, 2 semanas, 10 días, 14, 18, pero en ese tiempo vamos reduciendo la dosis. Si dejamos de dar atenolol de golpe, tenemos un efecto rebote que se traduce en que se dejan de bloquear todas las cosas que se bloqueaban en el corazón. De repente tenemos taquicardias, taquiarritmias, en algunos casos se puede producir hipertensión si no hay una buena respuesta vascular. Entonces vamos a encontrarnos con un problema grave. Esto ocurre más de una vez porque de repente el perro está sin apetito y ya tiene un problema digestivo que no guarda relación y entonces está un día que casi no come y como no come pues no le doy nada y como no le doy nada está un poco más tristón y de repente cuando te quieres dar cuenta por un problema digestivo menor el perro lleva 2 o 3 días sin medicación y se le han retirado de golpe. Mire, esto es peligrosísimo. Es muy grave hacer esto porque puede ser un riesgo. También otra situación de es que se me terminó la medicación, no he podido ir a por la receta, sin receta no me lo dan en la farmacia, cuando ya he recogido la receta no he podido ir a la farmacia, ya voy mañana, cuando voy mañana me lo traen por la tarde, yo no puedo recogerlo al día siguiente y de repente con una tontería así lleva 5 días sin medicación el perro y se ha reducido el atenolol de golpe. Este tipo de cosas, este tipo de situaciones suponen un riesgo muy importante. Entonces hay que avisar a los tutores, nuestros clientes, de mire usted, esto no se puede quitar de golpe, de ninguna de las maneras. Si por alguna razón hay que quitarlo, lo tendremos que quitar gradualmente. También hay algún cliente que de repente el perro, las cosas más extrañas que nos pueda parecer, el cliente lo asocia a un tratamiento de no, es que el perro duerme peor. Y como duerme peor desde que le doy esta pastilla, pues se la quito. Y mire, no, da igual que duerma mejor o peor, que se le caiga el pelo, que tenga más apetito menos o que guiñe el ojo. No le puede quitar esta pastilla de golpe y mucho menos porque usted interprete que es la culpable de esos signos o de esos síntomas que está observando. El segundo riesgo del atenolol es el cálculo de dosis. No calcularla en el papel, eso es muy fácil. Es calcularla sobre comprimidos. Es difícil darle a un perro o a un gato, y ahora veremos por qué, la dosis que yo les quiero dar. De tal manera que retirada brusca y cálculo de dosis son los dos riesgos reales del atenolol en la clínica. No se debe usar nunca, nunca entre comillas, es la mejor forma de equivocarse en medicina, usar el sí, no, siempre, nunca y cosas parecidas, pero en principio no se debe usar nunca en insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. No se debe utilizar cuando tenemos una bradicardia sinusal marcada. En la consulta el perro está en 60 latidos por minuto, incluso si lo tengo en 80, que sería un límite inferior, es una buena idea replantearse el atenolol. Entonces, viene el perro y por alguna razón está en 60, en 70, en 80 latidos por minuto, y mira, no le vamos a dar atenolol a este paciente, buscaremos otra herramienta en nuestra caja de herramientas. Tampoco lo usaremos en el bloqueo auriculoventricular de segundo o de tercer grado. ¿Por qué? Porque el atenolol reduce la conducción a través del nódulo auriculoventricular, de manera que el de segundo grado será más grave, incluso podría llegar a ser de tercer grado, y el de tercer grado peor no va a sentirse, pero está sosteniendo la vida de ese paciente un ritmo de escape por debajo del bloqueo y ese ritmo de escape puede reducir su frecuencia o bien mantener la frecuencia, pero se reduce la fuerza de contracción. De tal manera que los bloqueos auriculoventriculares de segundo o de tercer grado son una contraindicación bastante clara y directa para el uso de atenolol. Y por supuesto, nunca se debe utilizar en situaciones de shock, de choque cardiogénico, en situaciones de insuficiencia cardíaca congestiva aguda, grave, muy descompensada. Nunca lo utilizaremos si tenemos un paciente con edema de pulmón, con derrame pleural, con ascitis, en una situación de insuficiencia cardíaca congestiva descompensada.
¿Y por qué no lo hacemos? Porque yo tengo un corazón enfermo, por la razón que sea. Ese corazón enfermo no es capaz de bombear sangre correctamente, tiene una disfunción sistólica. Entonces, para que bombee suficiente como para que el paciente esté vivo, más o menos funcionando, para que bombee suficiente, la adrenalina que libera el propio paciente, su sistema simpático, ese exceso de gasolina que le están poniendo al corazón con presión para que ya que estás estropeado y funcionas mal, por lo menos hazlo un poquito mejor para que sigamos vivos, y de repente le doy atenolol y saco ese soporte adrenérgico. El corazón se va por abajo. Me quedo sin un funcionamiento cardíaco suficiente como para cubrir las necesidades metabólicas celulares del paciente. Entro en shock cardiogénico. Entonces, cuando tengo una insuficiencia cardíaca congestiva grave, descompensada, edema de pulmón, derrame pleural, una ascitis que sospecho que es consecuencia de un problema cardíaco, no son momentos para sacar mi llave fija de atenolol y arreglar ese problema. Tengo que buscar otras herramientas. Hay que tener precaución, no quiere decir que no se pueda usar, simplemente hay que tenerlo presente en los casos de insuficiencia renal crónica. Uy, aquí no la uso. Sí, sí, no pasa nada. Se elimina por riñón, de manera que no puedes usar dosis altas o muy altas, tienes que usar dosis especialmente bajas. Y en esa situación no hay mayor problema. Cuando tengo casos de problemas respiratorios de cierta entidad, asma bronquial felino, bronquitis crónica, fibrosis pulmonar, mira, no puedo dar atenolol porque, no, calma, no puedes dar atenolol en dosis altas, porque en dosis altas se pierde la selectividad beta 1 y se convierte en un bloqueante beta 1, beta 2. Y claro, el bloqueo beta 2 en estos cuadros respiratorios puede ser un problema. Entonces vas a desencadenar o puedes desencadenar disnea, tos, incluso una insuficiencia respiratoria. Pero en dosis bajas el atenolol sigue siendo exclusivamente beta 1 y al árbol respiratorio no le afecta. También en cuadros de diabetes mellitus. En diabetes el atenolol, como todos los beta bloqueantes, puede enmascarar los signos de hipoglucemia, se puede morir el paciente sin que te des cuenta de que está hipoglucémico y puede alterar las necesidades, la dosis necesaria de insulina. Vuelve a ser lo mismo, esto no ocurre con el atenolol, esto ocurre con el bloqueo de los receptores beta 2 simpáticos y el atenolol no afecta a los beta 2 en las dosis bajas recomendadas. Claro, si se junta que usas dosis altas o que no tienes más remedio que usar dosis altas, y ahora veremos por qué, con el hecho de que hay una insuficiencia renal crónica, sí pero no pero sí, y además es diabético, busca otra herramienta. Esta parece que estás acumulando demasiados riesgos, pero si solo acumulas uno de ellos, no es que haya que huir del uso del atenolol, sino que hay que controlar, conocer y controlar ese riesgo. ¿Cuál es la dosis? Yo creo que la dosis que utilizamos en gatos es demasiado alta. ¡Oh! Es la que dicen todos los especialistas, todos los americanos, todos los libros, los textos. Sí, no puedo demostrarlo con estudios de farmacología y farmacocinética, pero mi sensación es que es demasiado alta. Y además les voy a explicar por qué usamos esa dosis y por qué creo que es demasiado alta. Verán, la dosis recomendada académicamente de atenolol para los gatos es de 6,25 a 12,50 miligramos por gato, dosis total, no por kilo ni por libra, por gato, dosis total. Y esta dosis se administra cada 12 o cada 24 horas. De bueno, pero es el doble de tiempo y el doble de dosis. Eh, ¿Cómo se hace esto? ¿Se elige al tuntún o No, no, no. Lo que se hace es iniciar la dosis baja, 6,25 miligramos por gato, y darla cada 12 horas. ¿Cómo vamos a ir controlando la situación? Pues si es necesario, subo la dosis y si es necesario, paso a dosis cada 24 horas. Ah, pues muy bien. Indicaciones para gatos, recuerda, cardiomiopatía hipertrófica con la hipertrofia severa y SAM, el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, hipertiroidismo felino en unas dosis o en un tratamiento inicial hasta poder controlar la situación de forma más estable. No previene la progresión de la cardiomiopatía hipertrófica. No sirve
para que esto no siga evolucionando. Lo que hace es reducir la frecuencia cardíaca. No previene ATEX, el tromboembolismo aórtico. El riesgo estaba con la cardiomiopatía hipertrófica y se sigue manteniendo exactamente igual con el atenolol. De bueno, pero controla la frecuencia cardíaca, de tal manera que sí que reduce la frecuencia cardíaca, el corazón trabaja con más comodidad, reduce el riesgo de isquemia, de hipoxia miocárdica, y el gato tiene menos papeletas para el sorteo de complicaciones. Pero las papeletas de la progresión de la cardiomiopatía hipertrófica y del tromboembolismo aórtico las sigue manteniendo absolutamente intactas. Como te decía, yo creo que esta dosis es demasiado alta. ¿Y de dónde sale esta dosis? Recomendación de especialistas americanos, sobre todo en terapéutica cardiológica de gatos. Resulta que hay algunos países en los que el atenolol se comercializa en comprimidos de 25 miligramos. 25 miligramos. Bien. Claro, si yo tengo comprimidos de 25 miligramos, tú y yo y todos los veterinarios y médicos del mundo consideramos que un comprimido, partirlo por la mitad, bueno, se puede hacer, no es demasiado complicado partir el comprimido por la mitad. Bien, incluso se puede cortar en 4 partes, la mitad se vuelve a dividir en la mitad. De manera que con un comprimido comercial yo puedo utilizar uno, medio o un cuarto. Lo que no puedo hacer es utilizar un tercio, un sexto, un quinto, un octavo, un décimo, un duodécimo, cosas parecidas. Pero un medio y un cuarto es razonable. Bueno, resulta que hay algunos comprimidos que tienen que ser fraccionables. Los comprimidos fraccionables no solo es porque tengan una rajita y te facilitan cortar el comprimido, son porque el laboratorio ha comprobado que son homogéneos, de tal manera que cuando yo el comprimido de 25 lo parto por en medio, ¡plim!, me quedan 12 y medio y 12 y medio. Una pequeña imprecisión del corte que no sea absolutamente exacto, pero mitad y mitad. Es decir, el laboratorio me garantiza que no se ha producido en el comprimido un, no sé si defecto, una característica de fabricación, de manera que lo parto por la mitad y tengo 20 y 5. No, el comprimido es homogéneo y cada fragmento tiene aproximadamente la misma cantidad del principio activo. ¿Vale? Si yo tengo 25, lo puedo partir por la mitad, 12 y medio. Si lo parto a su vez por la mitad, 6,25, que es la fracción mínima razonable que se puede conseguir con comprimidos de 25, pues en su día el americano que estaba trabajando con esto dijo, pues un cuarto para cada gato, pues un cuarto para cada gato. Gatos de 3 o de 4 kilos están recibiendo 1,5, 1,7, 2 miligramos por kilo. Y esta es una dosis, por lo menos inicial, demasiado alta para los gatos. Además tenemos una limitación. Algunos países, así por ejemplo España, no tiene comprimidos de 25 miligramos. Solamente se comercializan de 50 miligramos y de 100 miligramos. Esto quiere decir que si yo quiero utilizar atenolol comercial en España en un gato, tendría que darle un octavo cada 12 horas. Un octavo de un comprimido homogéneo para conseguir una dosis, yo creo que un poco alta, de 6,25 miligramos por gato. Por supuesto, si lo que tengo son comprimidos de 100 es un 16avo. Nadie somos capaces de partir un comprimido en 16 partes más o menos iguales, pero es que tampoco somos capaces de partir un comprimido en 8 partes más o menos iguales. En 2 sí, en 4 bien, pero luego la mitad y un cuarto ya empieza a ser imposible hacerlo con una cierta precisión. Con algunos medicamentos no es tan grave porque puede subir o bajar un poco la dosis, pero por ejemplo con los beta bloqueantes esto no es aceptable. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Y lo que nos dicen siempre en las charlas, conferencias, vídeos, artículos, bla, 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 es, no, lo que hay que hacer es reformulación farmacéutica. Claro, yo le digo a la farmacia que me prepare tal o cual compuesto de atenolol en tal o cual concentración. Bueno, en algunos países, en Estados Unidos, esto es sencillo. Es caro, tiene un coste económico muy alto, que además se suma al coste económico alto del atenolol en Estados Unidos.
y además es un poco lento, porque no puedes llegar a la farmacia, oiga, hágame comprimidos de atenolol o hágame esta presentación de atenolol. Sí, ahora mismo se lo hago. No, no, tardas un poquito en conseguirla, con lo cual hay que tener un poco de previsión para el inicio del tratamiento y sobre todo para cuando se acaba el tratamiento, que no cortemos de golpe el suministro de atenolol, que haya que encargarlo antes de que se termine. En Estados Unidos es lento, es costoso y se añade al coste del propio medicamento, pero es una solución, efectivamente que lo es. En otros países, en España, por ejemplo, esto es muy complicado. Nuestra estructura de suministro de farmacias en España no facilita esto. Hay un montón de leyes, obligaciones, que las farmacias no quieren hacer esto. En tu farmacia lo normal es que no lo hagan. Entonces, como las farmacias podrían hacerlo, pero no quiere hacerlo ninguna y además la reglamentación es bastante estricta, lo que ocurre es que surgen unas cuantas farmacias, 2, 3, 4, 8, repartidas por España, que en la parte de atrás amplían la oficina de farmacia, sigue siendo una farmacia normal delante y detrás es un auténtico laboratorio farmacéutico. Ese laboratorio te puede reformular lo que quieras y como quieras. Se cumplen las condiciones americanas y esto es lento. Desde que yo lo pido hasta que lo consigo puedo tardar porque uno de estos laboratorios puede estar un poco alejado de mi farmacia. Además es caro, no es baratísimo conseguirlo. Y de estos laboratorios, como se supone que todos cumplen la ley y la legislación es muy exigente, pero algunos funcionan mejor que otros, por alguna razón, de manera que al final localizas aquel del que confías, en el que depositas tu confianza y la farmacia con la que trabajas tiene que trabajar con ese laboratorio. Y todo es lento, todo es costoso y nada es demasiado sencillo. En algunos países, una suerte más o una posibilidad más, existe el atenolol en jarabe. Esto está bien porque puedo dosificar como yo quiera. Sí, esto ya me gusta más. Entonces tengo un jarabe de 25 miligramos por 5 mililitros y en este caso la dosis de este jarabe, siguiendo la dosis académica americana inicial de 6,25 miligramos por gato, la dosis sería 1,25 mililitros cada 12 horas. Claro, 1,25 para un gato ya es un volumen significativo. Hay que dárselo 2 veces al día. Vaya por Dios. ¿Cuántos días? Todos. Uf, ¿y durante cuánto tiempo? El resto de su vida. Digo, esto es muy complicado. Entonces, si yo lo que hago es pedir una reformulación de atenolol en jarabe, no uso el 25 ni el 5 ni nada parecido. Lo que utilizo es una concentración más alta. Utilizo una concentración más alta. Fíjate que si utilizo la de 25 miligramos por mililitro, necesito 1 mililitro y pico. Yo quiero tenerlo mucho más denso, de tal manera que la dosis para mi gato sea de 0,2 o de 0,3. Esto además, me concede la oportunidad de utilizar dosis más bajas. Empiezo con 0,5 miligramos por kilo y voy subiendo despacito. De tal manera que a lo mejor con 0,5 miligramos por kilo cada 12 horas, para un gato de 4 kilos, pues serían 2 miligramos, la tercera parte. Igual no consigo el efecto que yo quiero, tal vez sí, pero igual no lo consigo, pero siempre puedo ir subiendo. Si tengo un jarabe que tengo que darle, por decir algo, 0,2 o 0,3 mililitros, pues igual tengo que subir a 0,4, a 0,5 o a 0,6 mililitros, que siguen siendo volúmenes razonables para manejar un gato. De tal manera que en caso de que hagamos una prescripción de reformulación farmacéutica, queremos una concentración alta, de tal manera que podamos dar un volumen relativamente pequeño a cada gato e ir subiendo poco a poco según la respuesta que tengamos. En el caso de los perros, ¿veis? La dosis sí que es de 0,5 miligramos por kilo cada 12 horas, por lo menos es la dosis inicial. A veces hay que subir hasta 1 miligramo por kilo y a veces hay que bajar hasta dárselo solo una vez al día, pero sí que lo puedo regular relativamente bien. El atenolol hemos visto en perros en estenosis de la válvula aórtica, en estenosis pulmonar y como antiarrítmico habitualmente combinado con digoxina para controlar la frecuencia cardíaca.
Empezamos con dosis bajas, 0,5 miligramos por kilo 2 veces al día. Si el efecto es muy intenso, se lo damos solo una vez al día. Si el efecto no es suficiente, subimos a 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, hasta 1 miligramo por kilo 2 veces al día. Esta es la teoría, o esta es el objetivo que buscamos, el target con nuestros pacientes caninos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo, no es el caso de España, pero si tú tienes en tu país atenolol en comprimidos de 25 miligramos, un cuarto, que es la fracción más pequeña de comprimido que podemos partir razonablemente, un cuarto cada 12 horas es la dosis de un perro de 12 kilos. Pero se lo quiero dar a un Yorkshire Terrier de tres kilos. Pues este no es el camino. No tienes forma de hacerlo bien con estos comprimidos. Si hay jarabe, vete al jarabe, y si no, reformulación farmacéutica. Como yo no tengo de 25, solo tengo de 50 y de 100, resulta que el de 100, un cuarto de comprimido de 100, es la dosis de un perro cada 12 horas, es la dosis de un perro de 50 kilos. Bueno, esto es un mega perro. Este es el dino perro, que tenemos poquitos en la clínica. Si tienes ese, pues puede ser una opción, pero la herramienta es atenolol de 50 miligramos. Un cuarto, que es la fracción más pequeña que puedo conseguir razonablemente, es la dosis de un perro de 24 kilos. ¿Esto qué quiere decir? Que teniendo atenolol de 50, puedes tratar perros de 20 o 22 kilos hacia arriba, y de ahí hacia abajo no. Hombre, pero 22 kilos, bueno, pues le estaré dando un poquito más de 0,5, pero sigo con una dosis controlada. Pero no puedo dosificarlo para un perro de 3 o de 6 o de 8 kilos. Necesito que tenga 20 para arriba para poder usar atenolol. Y si no, pues si no, reformulación farmacéutica, igual que hemos comentado, con las mismas características para los gatos. Lo que hay que controlar, y es lo que nos dicen siempre con el uso de atenolol, igual que con el uso de diltiazem, que veremos en otro video, es la frecuencia cardíaca en casa y la frecuencia cardíaca en reposo. En la clínica, el estímulo simpático de la visita, de la espera, de subir a la mesa, de que lo estén explorando, pues modifica esta frecuencia cardíaca, y el atenolol la controla, pero el estrés la eleva, y el atenolol la hace, pero hace menos, y es más difícil estar seguro de lo que ocurre. Solamente si en la clínica la frecuencia es muy baja, claramente la dosis de atenolol está muy por encima de lo necesario, y salvo que la frecuencia en la clínica sea muy baja, está bien tomar la frecuencia cardíaca en casa. En casa, no solo en casa, sino en casa y en reposo. Y además, en casa, en reposo, por parte de la tutora o del tutor o del propietario, no por parte del veterinario que va de visita. Eso también supone un estrés. Entonces, hay que enseñar a los tutores a tomar la frecuencia cardíaca en estos pacientes, y cuando están en reposo. Una posibilidad es que tomen, pues, el choque de punta, enseñarles a tomar el pulso, algo parecido, y simplemente con un cronómetro, pues usted tiene no una sola vez. Esto tiene que ser una cierta costumbre, una cierta ceremonia. Todos los días, pues a la hora de la comida, después de comer, a la hora de la cena, cuando se van a ir a dormir. Siempre, siempre, siempre que el perro esté tranquilito, que el perro esté sereno. Y en estas condiciones lo que queremos es que la frecuencia cardíaca esté entre 70 y 100. No en casa, sino en casa, en reposo, cuando se lo toma el propietario, la propietaria o el tutor o la tutora, y cuando lo hace de forma repetida, y ese es el valor medio que conseguimos a lo largo de varios días. Otra posibilidad es que se compren, o comprarles tú y enseñarles a utilizar un estetoscopio. Esto en los perros, bueno, regular. En los gatos, fíjense qué bonito queda. Entonces, sí, sí, queda estupendo. El gato dormido tranquilamente en mitad de la alfombra del living, del salón, y la tutora tomando la frecuencia cardíaca. Aquí se le ha olvidado el cronómetro para ver qué frecuencia tiene, pero bueno, está tomando la frecuencia cardíaca. Esto no ocurre en los gatos. En los gatos, el gato no es normal que esté aquí tumbado, y desde luego si está aquí tumbado, relajado y tranquilo, en el momento en que la tutora se acerca y se arrodilla y le apoya el estetoscopio, ¡ping!, el gato ya no está ni relajado ni tranquilo. Lo primero que hace es: déjame en paz que estoy durmiendo, y se quiere ir. Con lo cual estamos midiendo la frecuencia cardíaca no tan en reposo. Eso quiere decir que los gatos en casa, entendiendo que no van a estar tan en reposo, la frecuencia cardíaca target es de 120 a 160. Si por algún
milagro de la biología, fuésemos capaces de tomarle la frecuencia cardíaca al gato dormido, relajado, en una fase realmente zen de su descanso, probablemente tendríamos que bajar esta frecuencia target y dejarlo entre 100 y 120. Pero como eso no va a ocurrir, de 120 a de 160. Esto está muy bien decirlo, está muy bien explicarlo, está muy bien intentarlo, no siempre se puede hacer. Ya sé, hay algunas apps de algunos laboratorios de veterinaria que ayudan a tomar la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Hay algunas apps particulares o privadas que también ayudan. Se pueden usar metrónomos, hay distintos trucos y distintos sistemas para hacerlo. La realidad es que hay no vamos a hablar si muchos, pocos, casi todos, casi ninguno, pero hay un cierto número de tutores que son incapaces de hacer esto bien. Además, hay un cierto número de pacientes que son incapaces de dejarse hacer esto bien, de relajarse y mantenerse relajados mientras les están tomando la frecuencia cardíaca. Con lo cual, esto es una herramienta, a veces ayuda, a veces no mucho, sobre todo cuando lo hacen 2 o 3 veces al día durante 5, 6, 7 días y luego te traen la tabla de valores. Hay algunas veces que ves que realmente son valores concordantes. Dices, bueno, este perro me está dando todo el rato entre 90 y 120, aquí tengo un 130 y aquí tengo un 80, pero está más o menos entre... Esto parece, no sé si está bien o no, pero por lo menos es confiable. El inconveniente es que hay muchas veces que vienen con estas tablas y el perro va a 22, 48, 314, 222, 115. Bueno, es que no vale, no vale porque con la mejor intención y con la mejor voluntad del mundo, el tutor o la tutora que han tomado estos datos, pues lo han hecho mal, porque el perro no va a estar en su casa y mucho menos relajado y tranquilo a 314 y tampoco va a estar, por muy relajado y tranquilo que quiera estar, tampoco va a estar a 27. Con lo cual, si los valores son muy dispares y desde luego son absurdos, pues sí, sí, vale, gracias, gracias. Tiene que seguir haciéndolo y no te puedes fiar demasiado de esos valores que te indican. Los efectos secundarios son los que sí que hay que evaluar, porque estos no engañan. El efecto secundario más importante que podemos detectar en la clínica y que es objetivo es la bradicardia. Mira, este perro aquí en la clínica ha venido de casa, ha venido en el coche, está esperando 2 minutos o 3 o 20 en la sala de espera, entra, lo subo a la mesa, no puede estar en 70 latidos por minuto o en 80 o en 60. Claramente este efecto del atenolol es exagerado y hay que reducir progresivamente la dosis. No necesariamente retirarlo, pero sí reducirlo. El letargo de cómo está en casa. Bien, bien. ¿Qué frecuencias nos da? Mire estas, 214, 180, 14, 52. Vale, vale. Y está un poco tontorrón, está como un poco blandito, duerme más de lo que dormía, quiere salir menos. Este letargo, esta debilidad, sugieren hipotensión, sugieren también bradicardia en casa, incluso pueden presentarse síncopes. Esto claramente es una indicación de que la dosis es elevada y los síncopes es de que la dosis es muy elevada y también que se noten o que refieran signos respiratorios. Jadeos, no que de repente jadee un poco o que jadea más de lo que lo hacía antes cuando sale a pasear. Esto es muy difícil de evaluar y tampoco hay que confiar tanto en ese comentario, pero sí, sí está durmiendo tranquilamente por la noche y de repente se tiene que levantar y se pone a jadear y jadea con intensidad y se escucha muy bien el jadeo y tiene que darse una vueltita, un paseo, caminar un poco, y luego se parece que se vuelve a sentar otra vez o que se vuelve a tumbar. Por supuesto que presente tos y esta disnea más o menos intensa, más o menos repetida, más o menos significativa, lejos del que respira con la lengua afuera cuando salimos a pasear. Entonces, estos efectos secundarios sí que se pueden presentar, sí que los detectas junto con esa frecuencia cardíaca en casa, que lo que te indican es que tienes que reducir un poco la dosis. Con esto hemos visto un poco las características del atenolol. Esta herramienta que tenemos en nuestra caja de herramientas no sirve para todo, tampoco hay que ignorarla porque sí que sirve para algunas cosas. Tiene unas claras indicaciones en gatos, tiene unas claras indicaciones en perros, nada más que esas, pero esas sí que son indicaciones del atenolol. Tiene algunos inconvenientes en combinaciones con medicamentos, algunas no se deben usar y otras sí, algunas limitaciones en ciertos problemas o en ciertas patologías
no necesariamente cardíacas, pues renales, respiratorias o endocrinas, y es simplemente una herramienta más. El mayor desafío que yo encuentro en el atenolol es el atenolol comercial de personas. Normalmente es muy difícil dosificarlo en gatos y en perros pequeños y normalmente nos vemos obligados a recurrir a esta reformulación farmacéutica que no siempre es rápida, no siempre es confiable y desde luego nunca es económica, de tal manera que ahí tenemos una cierta limitación en el medicamento. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale un like que me sirve para que lo vean más compañeros. Si conoces a alguien que pueda tener interés en él, pues compártelo. Y nos vemos en los siguientes vídeos sobre terapéutica cardiológica en perros y gatos. Muchas gracias y hasta la próxima.